Bueno, amigos, como decíamos en la introducción, el caso Odebrecht ha marcado el 2017 y pasará a la historia. Yo creo que con ese nombre, yo creo que dentro de 20 años, el 2017 será 1900 Odebrecht. Exacto, O mejor dicho, exacto. 2000 Odebrecht. Exactamente, 2000 Odebrecht. Y ya todos sabremos que es 2017. Buenos días, Zacarías. Bienvenido a Entre Puntos. Tú eres parte de este equipo. Seguro que sí, muy contento de estar entre amigos. Claro que sí. Zacarías, como decíamos en la introducción, Odebrecht es el centro de América Latina y de muchos periódicos del mundo también. Sabemos que aquí, igual que en otros países, la sociedad sacudido y ahora con este juicio que se está llevando a cabo después de la medida de coerción, no todos están de acuerdo y coinciden en que todos deberían estar fuera o dentro, y hay mucha controversia en cuanto a estas decisiones tomadas por los magistrados, por Miriam Germán y los demás, e incluso hay entre ellos posiciones distintas. Queremos comentar contigo qué crees. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Andrés Bautista ahora mismo volverá a la presidencia del PRM. Los que son congresistas siguen en el Congreso. ¿Cómo se va a desarrollar esta etapa post medida de coerción, variación de medida de coerción? La verdad es que ese es el tema obligado en todos los espacios donde uno se desenvuelve, porque es que ha repercutido demasiado en la República Dominicana. Hay que reconocer que en el único país del mundo donde hay una gran cantidad de presos es precisamente en la República Dominicana. En Colombia, en Ecuador, en Panamá, hubo 2 o 3 presos, pero aquí la cantidad prácticamente excedió 3 o 4 veces, estamos hablando de 10 presos. ¿Qué interpreto? ¿Que aquí la justicia ha sido más efectiva o que la corrupción es mayor? Obviamente que la corrupción es mayor, porque las evidencias son muy fuertes y la gente quiere que esas personas se mantuvieran en prisión, pero hay que reconocer que los jueces de la Corte de Apelación que actuaron en esa función en la Suprema Corte de Justicia tomaron una decisión apegada a lo que es el Código Procesal Penal. Ellos podían variar la medida de coerción y esto no significa que esas personas se desvinculan del proceso. Ellos siguen como imputados. Y el señor del partido de oposición que está envuelto en la litis, él no puede retomar esa posición porque él está sub iudice. Y la prudencia recomienda que él se mantenga fuera hasta que aclare su situación, porque en favor de ninguno de ellos ha habido un no al lugar, que es lo que los exculpa. Claro. Ahora, se mantuvo a 2 en prisión y a 1 en prisión domiciliaria. A los demás, a todos se les mantuvo la medida de coerción, fianza, presentación periódica, impedimento de salida del país. O sea que la Suprema Corte de Justicia, su sala penal, tomó una decisión correcta. No había razón por la cual ellos se mantuvieran en prisión, porque la prisión preventiva es excepcional. El estado de libertad es lo primario y es lo principal. Y las personas, cuando tienen domicilio, cuando tienen familia, cuando tienen arraigo, no necesariamente porque tengan muchos bienes, pueden esperar que el proceso culmine en libertad. Y eso es lo que ha pasado con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. Llama la atención que se haya mantenido en prisión a 2 personas. Y eso no es casual, porque ellos 2 han sido los principales responsables de este proceso. Desde hacía muchísimo tiempo se venía diciendo que estas 2 personas eran los principales responsables. Y el mismo código dice que el imputado, cuando tiene la posibilidad de entorpecer el curso normal del proceso, estando en libertad, se puede entonces mantener en prisión. O sea que yo saludo la decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte. Hay que reconocer que es un organismo colegiado donde no va a haber unanimidad nunca. Cada quien tiene un criterio diferente y la posición de Miriam Germán hay que respetarla
Yo entiendo que eso es lo que ella pudo percibir del caso. No necesariamente eso fue lo que vieron los otros jueces y por eso no se le puede descalificar, como decían los representantes de la Marcha Verde, que se oponían a que esos jueces permanecieran allí porque supuestamente tenían vinculación con el partido de gobierno. Yo no creo que eso los invalide, porque ellos han actuado en base a lo que establece la regla establecida. Sin embargo, Zacarías, penal. El mismo procurador ha dicho, ha declarado a raíz de la variación de la medida de coerción, que él espera, que, como diciendo que hay la posibilidad de que ellos entorpezcan la investigación por estar sueltos. ¿Qué te parece esa afirmación? Quienes más informaciones tienen del caso, yo entiendo que son precisamente los que están en prisión. Los demás probablemente tengan informaciones de soslayo, porque inclusive a muchos de ellos se les acusa de participar en estos eventos en momentos que ellos no estaban en los cargos electivos. Y entiendo que la decisión es correcta por eso, porque quienes pudieran entorpecer estando en libertad, precisamente lo mantuvieron en prisión. Yo no creo que el proceso vaya a recibir ningún tipo de obstáculos. No hay valladares que el Ministerio Público no pueda... Y si son socios, y si ellos realmente fueron socios en esta red, sí, la información como que ahora tendrían lo que salieron. Claro, entonces yo entiendo que el Ministerio Público tiene tiempo suficiente. El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, le dio 8 meses, es un caso complejo, y él durante ese lapso podrá preparar el expediente y sustanciar el proceso para presentar ya la acusación, porque para la presentación de la solicitud de que se tomen medidas de coerción, tú lo que tienes que tener una especie de resumen para hacer valer ante los jueces que hay la probabilidad de una posible condena o de que esas personas son actores o cómplices de la comisión de esos eventos. Ahí tú no vas a demostrar la culpabilidad de la persona. Claro, es una fase previa. Exacto, yo entiendo que el proceso se está manejando correctamente y hay que esperar que el Ministerio Público pueda consolidar las evidencias que tiene. Yo hay algo que lo analizo como que no lo encuentro lógico. Y yo quiero aprovechar tu conocimiento en derecho. Dice una máxima, lo acaba de decir, que la prisión es la excepción. Claro. Que lo de rigor, lo legal, lo humano, es que la gente esté en libertad. Claro. Hasta tanto se le demuestre que son culpables. ¿Es así? Pero, ¿y si ahora en estos 8 meses, 6 meses, 1 año, que esa gente van a durar en prisión, luego se demuestra que son inocentes? ¿Cómo indemnizar ese año de prisión? Bueno, lo que pasa es que uno tiene que someterse a los rigores del proceso. O sea, es la regla que establece que existe la prisión preventiva para cuando existan casos graves como este, cuando existan posibilidad de entorpecer el proceso investigativo de las autoridades judiciales competentes. O sea, que el hecho de que eventualmente demostraren su inocencia no significa que se le ha provocado un daño, porque ellos estaban encartados en un proceso judicial y el proceso estaba cubriendo sus diferentes fases. Ojalá que pudieran demostrar. El ciudadano está abocado a, si hay una situación como esta, claro tener que enfrentar. Claro que sí, ahora. De investigación en la cárcel. Exacto, exacto. Ahora, si tú entiendes como víctima que el Ministerio Público ha violado las reglas y ha ido más allá. Entonces sí necesitas. Exacto, y se ha ensañado contra ti, el artículo 45 de la Constitución dice que todos los funcionarios públicos son responsables de los daños que le provocan a cualquier persona
por sus actos dentro de la administración pública. Entonces tú pudieras ejercer tu acción en reparación de daños y perjuicios, pero ya por la vía civil. Ahora, eso tú tendrías que demostrarlo. Pero lo que el Ministerio Público está haciendo está amparado en lo que establece las reglas, en lo que establece la norma. Un caso complejo, un caso transnacional, un caso que afecta el patrimonio público. Entonces el Ministerio Público representa a la sociedad, nos representa a todos. Él está actuando también por mandato nuestro como ciudadanos. O sea que eso es algo que le corresponde al imputado. O sea, el Ministerio Público acusa y en un juicio se va a determinar la culpabilidad o la inocencia, y no necesariamente eso implicaría un daño que tendría que repararle per se el Ministerio Público a los acusados en este caso. Hace un momentito hablábamos, Zacarías, sobre que aquí en la República Dominicana hubo más corruptos que en otros países de América Latina. Y es cierto que el centro de Joao Santana y Mónica Moura se trasladó al país, de hecho se trasladó con oficinas en el Palacio Nacional, pero la verdad es que tenemos también que, no me gusta como inculpar al país como que somos los más, porque por ejemplo en Brasil, en Perú, estamos viendo cómo los últimos presidentes están acusados de corrupción, de hecho están condenados ahora mismo, que no se sabe si van a salir y resultar culpables al final. En el caso Odebrecht, parece que por nuestra posición geográfica incluso se tomó como base, y qué pena que haya sido así, pero en otras sociedades de América Latina hay tanta o mucho más corrupción como la hay en la República Dominicana. Ojalá que Odebrecht sirva para parar esta corrupción, que no pudiéramos igualarla, por ejemplo, a los países de Europa, donde la corrupción es mucho menor. Claro, yo coincido contigo ahí, no necesariamente es que aquí seamos más corruptos que en esos otros países. La posición geográfica obviamente nos coloca en un sitio privilegiado, que la gente tiene facilidad para conectarse con cualquier parte del mundo desde aquí. Pero recuérdate que la expresidenta de la Cámara de Cuentas dijo en una ocasión que con el dinero que se ha ido en la corrupción aquí se hubiese pagado la deuda externa. Pero ¿y entonces por qué ella, como presidenta de la Cámara de Cuentas, no denunció esa Lo que pasa es que la anomalías? corrupción aquí tradicionalmente se ha utilizado como un instrumento político. Únicamente los que llegan al poder persiguen a los adversarios. Y ustedes hablaban en el introito del programa ahorita de que lo que está pasando en Brasil es una jugada política para neutralizar a Ignacio Lula da Silva. Y tradicionalmente eso es lo que ha ocurrido en el país. Pero si aquí se fueran a procesar los casos por corrupción, las cárceles no fueran suficientes. Entonces, porque las carencias en los hospitales, los problemas del tránsito, bueno, todos los problemas que tiene el país precisamente se deben a que el dinero que debió haber ido a resolverlos está en los bolsillos de mucha gente que hoy día no puede justificar bajo ninguna circunstancia, con todos los salarios que han ganado en los puestos públicos. Imagínate tú que no comían, que los muchachos no se le enfermaban, que no pagaban colegio y que todo lo ahorraban. Ni siquiera así pueden justificar la opulencia que hoy día exhiben. ¿Y qué pasa entonces con los jefes de esas instituciones como las cámaras de cuentas y muchas otras? No pueden, políticamente están amarrados y no pueden hacer nada, pues entonces vamos a quitar esas instituciones. Lo que pasa es que esas son instituciones parasitarias, la mayoría, que se crean aquí para darle empleo a mucha gente que ha vivido tradicionalmente de la nómina nacional. Tribunal Electoral se creó sin necesidad, solo para resolver un problema de aspiración, porque la Junta Central Electoral realizaba esa función. Aquí se creó un tribunal electoral con 5 jueces para buscarle empleo, y muy oneroso, por cierto, a gente vinculada a los estamentos de poder. La Cámara de Cuentas hace auditoría a petición de la gente, no lo hace de manera institucional y no lo publica. La Cámara de Cuentas supuestamente debe supervisar y supervigilar a los funcionarios públicos. Es inoperante en nuestro país. Totalmente inoperante, totalmente inoperante. Los funcionarios públicos deben hacer una declaración jurada cuando entran y cuando salen. No lo han hecho. Y la misma ley dice que el funcionario que no la haga
puede ser destituido por el presidente no ha destituido a nadie, No, pero ni va a destituir a él lo nadie. justificó. ¿No te recuerdas que lo justificó? No, es que no saben. Entonces, ¿a quién le creo? El problema de la República Dominicana no es de leyes. Aquí tenemos buenas leyes, lo que pasa es que ninguna se cumple. No hay quien lo aplique. Y los presidentes son los responsables porque ellos han vivido aquí eternamente y conocen al cojo sentado y al ciego durmiendo, pero se hacen de la vista gorda o sufren una metamorfosis cuando llegan al poder. Sí. El caso de Blas Peralta, ¿cómo tú lo ves? Yo creo que por fin se hizo justicia. Porque este señor tradicionalmente había estado por encima del bien y del mal. Como muchos otros. Como muchos otros que se dedican a esa misma tarea que él se dedicaba. Exactamente. Y lo dijo la fiscal del distrito. Ella dijo, usted se le acabó el tiempo ya de que usted manejaba la justicia como usted maneja su sindicato. Y ya eso se acabó. O sea, yo creo que ha sido una sentencia ejemplarizadora que le devuelve la credibilidad a la justicia, que le devuelve la credibilidad a esa institución sagrada que es la justicia, que es el principal poder del Estado, porque si tú te fijas ahora lo que ha pasado con Odebrecht, la justicia involucró a miembros del Congreso y a miembros del Poder Ejecutivo, y estaban allí mansitos como cualquier residente del hoyo de Chulín. Entonces, a nadie le ha convenido tradicionalmente que el Poder Judicial, que el sector justicia se fortalezca, pero yo entiendo que con esta decisión, que ha sido aplaudida de manera mayoritaria por todo el pueblo dominicano, se devuelve la credibilidad al sistema judicial. Zacarías, tú has hablado de instituciones inoperantes en nuestro país y has mencionado, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral, que es una institución que hace pues lo que hacía antes la Junta Central Electoral. La Cámara de Cuentas, que en realidad nunca hemos visto que ha hecho nada. La Cámara de Cuentos. Te cuento. Así le llamaron en una ocasión, Mónica. La Cámara de Cuentos, porque se iban a hacer cuentos ahí. Así es. Entonces, todas estas, en el mismo sistema judicial que hacemos pues tantos esfuerzos por entender, Zacarías, que a partir de la Constitución del 2010 se agregaron pues estamentos nuevos con jueces, con gastos. ¿Tú crees que esto favorece a la justicia o no? Siempre y cuando el Poder Judicial sea dotado de los recursos suficientes para trabajar de manera adecuada, pudiera tener sentido. Pero tú no haces nada con crear nuevas dependencias si las que ya existen no están cumpliendo su misión por falta de recursos. Claro. Por ejemplo, nosotros los abogados le llamamos el infierno al Palacio de Justicia o al recinto donde se imparte justicia en la provincia de Santo Domingo. Ustedes han enviado las cámaras y han visto allá en la Charle. En la Charle de Gol, donde es que se imparte justicia en un furgón y donde es que meten a los presos, es como una especie de cepo. Entonces, ¿qué tiempo hace que la justicia sigue desenvolviéndose en esa precariedad? ¿De qué vale poner otro funcionario? Claro, entonces hay que ser eficiente con lo que tenemos primero para crear nuevas dependencias después. Hay que hay un presupuesto que es una barbaridad. Tú sabes que en nuestro país sufrimos de eso, de sin mejorar los procesos, sin meterle más dinero, recursos a cualquier situación, poner otro por encima, a ver si ese va a poder hacer algo. No, lo que pasa es que el clientelismo político. El despacho de la primera dama tiene mejor presupuesto que la justicia. Entonces, imagínate tú, ¿y quién fiscaliza eso? ¿Y quién maneja eso? ¿Y quién supervisa eso? Y ellos aprueban eso. Bueno. En el Palacio, en el Congreso. En el Congreso, pero el Congreso no representa al pueblo, el Congreso representa a los bandidos. Ya eso te dice a ti que nivel de objetividad y de, digamos, eficacia puede tener la ejecución del presupuesto nacional. Y cuál es el concepto de democracia y de país que tienen los políticos en el presupuesto, se muestra en nota. Este país, yo siempre he dicho que es una selva. La República Dominicana, en vez de avanzar, va retrocediendo. Y tú tienes que chequear las diferentes variables. En todo lo malo encabezamos. Hay un término, que dice
calidad del gasto. Bueno, precisamente la adecuada partida presupuestaria Sí. define cuál es la calidad del gasto. Sin embargo, ¿Cómo hemos se van a visto, invertir los recursos para que que- en los últimos años el mundo se han destinado mucho más recursos a partidas importantes como educación, salud y atención a la Bueno, población. en educación es indiscutible. Sí, pero vayan a una escuela. El 4%. Vayan a una escuela. Lo que pasa es que con el pasivo educacional que teníamos, evidentemente que en 4 años no se va a resolver, aunque se invierte el 10%. Pero eso solamente en educación y fue fruto de una presión Social, de la Nosotros población. Ahora, estamos. todavía en salud, la inversión es una falta de respeto. Sí, pero en educación. nos va la mitad En en el educación pueblo de Haití. ocupamos uno de los últimos lugares del mundo en ciencias y en literatura y en matemáticas. O sea, Es verdad. no ha valido Bueno, la pena la inversión que se ha muy hecho. rápido, pero mira, Zacarías. Porque no se ha invertido en los maestros. No, eso es Los lo países que pasa. avanzados invierten en los maestros, que Sí, son no los se que ha hecho esa forman. parte. Ya no. Sí, Yo me deleito aquí a oírte siempre, sí. pero yo estoy seguro que esa capacidad que tú tienes de explicar las cosas Sí. en el marco jurídico y político no es la consecuencia de 4 años. Es porque tú tienes una formación que arrancó desde la juventud, Claro. te hiciste bachiller, te hiciste abogado, has hecho maestría, Claro, lees claro. todos los días, entonces tienes una preparación Así es. producto de una historia de estudio. Sí, sí, Entonces no es cierto que los maestros, los estudiantes, que ni siquiera tenían aula donde sentarse, porque aquí prácticamente todos los años, todos los días aparece una foto de niños estudiando debajo de una mata de coco. Sí, sí. Entonces, solamente con el pasivo, la falta de escuelas, ese déficit de aulas, impedía que aquí se diera clase de calidad. Entonces, pensar en la educación de calidad, hablemos de 15 años, porque ahora quizá todavía no hemos terminado la infraestructura adecuada. Y luego tenemos que pensar en un profesor de calidad que posiblemente no sea ni siquiera esta generación. Mundo, lo que pasa es que aquí estamos con el lápiz y el pizarrón todavía y ya eso está. Exactamente. Pero estamos en la tiza pizarrón, aún Sí. en las escuelas caras, ¿eh? Es lo que te estoy diciendo. Aún en las escuelas estamos caras atrasados. estamos con la Ya tiza la y el tiza y el pizarrón. pizarrón no existe. Exactamente. Los Estamos niños de muy Corea, atrás los en niños esa de parte. Corea, los niños de Singapur, muchos otros los lugares. niños de Taiwán, Claro. es Los con- países desarrollados. es con una claro, tablet es que con una estudia. tablet. Ahora bien, el mundo, yo estoy de acuerdo contigo con que ha habido logros importantes y significativos en educación y que no es tan rápido que se Claro, que se imposible. sabe, pero no se ha invertido, como dice Zacarías, en los maestros. Esa parte estamos esperando que Pero se en un haga. país Hay donde, que hacerla en un ya, país, no podemos seguir perdiendo en el un tiempo. país donde los vehículos del Ministerio de Educación andan sin placa, las guaguas que compró Educación andan sin placa en la calle. Wow. Yo quiero que tú me digas qué mensaje tú estás enviando, qué educación tú estás enviando. Qué No es, descuido, qué no es de que descuido. haciendo cónclave para escuchar a los estudiantes y por disposición del presidente, porque aquí todos los funcionarios, cuando inauguran una letrina, dice que fue por disposición del presidente. O sea, todavía tenemos el trujillismo en la forma de gobernar aquí. Pero yo vivo cerca de educación y a cada momento me encuentro con vehículos del Ministerio de Educación sin placa en la calle. Y digo, pero ven acá. Bueno, ahora ¿Y a quién le creo? que la nueva ley de tránsito va a exigir las 2 placas, imagínense entonces, si no llevamos una. Pero eso es una utopía, eso no se va a implementar aquí. Eso no se va a Esa ley no se va a implementar. implementar aquí. Eso ¿Pero no por está- qué? Pero la ley 241 era buena, mundo, y no se aplicaba. Eso es verdad, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. La ley que 241 había, era buena sí. y no se aplicaba. Es verdad. Y la ley que hicieron aquí, bueno, en Singapur, en Suiza, en Suecia. Otra cosa, Es esa posible. cuestión Es posible, de pero 5 aquí no. salarios mínimos Pero es que para aquí- una multa, es si que no aquí- se pagan como quieran. Mónica, aquí Luego tenemos que amenazar ahí. aquí un caballo lleno de fruta te para el tránsito en la Lincoln a Claro. las 12 del día y no pasa nada, por Dios. Sí, Y es lo- verdad. y lo- Además, y los carros públicos, ¿qué Y se los, va a hacer con y los ellos? militares, y los AME, y los policías que andan sin casco protector en las calles. Y, que cuando andan lo con 3 pa- y 4 gente en la Y cuando calle. lo paran, sacan el carnet. ¿Quién lo va a fiscalizar, por Dios? Yo estoy harto por eso. Pero nosotros hemos Lo paran, sido, sacan el carnet. Claro, pero claro. nosotros hemos sido incapaces de resolver el problema de los limpiavidrios en las calles. Yo encuentro Y hacen un que operativo eso, por una claro, semana, que y al otro día se eso olvida. es ¿Y lo de básico, migración? Migración. Pero migración deben cerrarlo. pero tú sabes que Migración y nada es lo mismo. el ministro de Defensa dijo que
frontera estaba muy bien custodiada. Pero ¿dónde él vive? No sé, eso pregunto yo. ¿Dónde él vive? Y no están transitando los haitianos y entran a República Dominicana como Pedro por su casa. Yo no soy amigo, yo no lo conozco. Yo tampoco. Hasta bien me cae porque es un tipo que es buena imagen, que habla muy bien, muy educado. Pero apuesto que en la finca que él tiene, porque todos los militares tienen finca, Claro. hay haitianos ilegales. Seguro que sí, seguro que sí. Esta es una sociedad que hay que transformarla, pero no son los dominicanos que la vamos a transformar. Tendríamos que importar rusos o chinos. No, pero yo no soy tan pesimista. Yo no soy tan pesimista tampoco, Zacarías. Fíjate una cosa, nosotros somos un país de economía media. Eso quiere decir que lo hemos hecho medianamente bien. No somos Haití, ni somos un país de África ni somos El Salvador, ni somos Guatemala. Incluso entre los países de América Latina somos de los más avanzados, económica y políticamente. O sea, yo no estoy tan pesimista. Sí creo que debemos de mejorar. Que debemos movernos rápido. Que precisamente Odebrecht se va a convertir en un punto de inflexión. Catalizador para que esto avance. A mejorar en manera institucional, que ese es nuestro problema. Sí. Eso es una utopía, mundo. Aquí se crean leyes, se crean decretos, pero no se cumplen. El presidente dijo que a los suplidores del Estado se le iba a pagar al otro día. Y la mayoría de los suplidores del Estado están quebrados porque no le pagan. Y aquí eso es un problema de años. Aquí no se cumplen las disposiciones legales. O sea, Taiwán tenía el per cápita de nosotros hace 50 años con menos de la población, con mayor de la población y la mitad del territorio nuestro. ¿Y qué es Taiwán hoy día? Y Corea, ¿qué fue después de la guerra? Así es. Pero dedicaron su presupuesto a invertir en educación y a meter a la cárcel a los corruptos, para aquí todo se negocia. ¿Qué dijo Temístocles Montaz? Singapur también. Singapur, que a él no le dieron dinero para su campaña, que fue para la campaña del partido. Y entonces, es una sociedad podrida y corrompida, donde los gobernantes se hacen de la vista gorda. Entonces, por eso yo no me hago ilusión de que este país va a cambiar. Bueno, con nosotros como gobernantes, lamentablemente. Qué pena, tendrá que venir uno de fuera para hacer. Una actitud pesimista. Y entiendo que la democracia a los países como el nuestro le queda chiquita. Le queda grande. Chequéate todos esos países, los tigres asiáticos que han progresado, no fue en democracia. Después hace la transición. Claro, después hace la transición. Bueno. Zacarías. Porque aquí la democracia la hemos convertido en libertinaje, Mónica. Sí, pero no cierto. todos los países, porque por ejemplo, los países europeos, Estados Unidos, se han desarrollado sobre la base de regímenes democráticos. Sí, pero en Estados Unidos existe la pena de muerte en muchos estados, mundo. ¿Por qué? Porque allí la ley se respeta. Bueno, yo sí creo que la ley debe ser más estricta. Entonces, sí, yo también. Claro. Ese es el asunto. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo estoy de acuerdo con la mano dura, con la mano dura en ese sentido. No, pero la mano dura es sencillamente cumplir la ley. Cumplir la ley. O sea, cumplir para la eso ley. no hay que ser. A eso es que me refiero. No hay que ser extremista. No hay que estar en un sistema autocrático. Pero tú crees que en un país donde no hay seguridad jurídica puede haber progreso. ¿Cuántas empresas se han ido de aquí? La DOL, que sembraba piña por aquí, por Monte Plata, se fue del país por la falta de seguridad jurídica. Aquí existen propiedades con 3 y 4 títulos todavía. Aquí te invade una propiedad y tú vas a pedir la fuerza pública para recuperarla y no te la dan. O sea, no hay seguridad jurídica. No, pero el PLD hizo... Muchas zonas francas se han ido para Centroamérica. Unos terrenos de mi papá y la Charle están invadidos y fueron dirigentes del PLD que me metieron esa gente ahí. Me está dando la razón, entonces. Así es. Payano, está duro tú hoy. Calentando el brazo. Así es. Señores, vamos a una pausa y volvemos con más de Buenos Días, Santo Domingo.